Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal, conocido como También Opinamos por ahora, Por ahora. hasta el momento. Yo soy Katia Vite y estoy con mi coleguita José Luis Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de volvernos a ver después de unos días, semanas de estar a Semanas distancia, ¿no? Porque te dio la viruela sísmica del mono sísmica, capuchino, ajá, por tomar mucho café, del punta de cielo. ajá. Me hizo de contagios. Entonces tuve que andar ahí un poquito guardada, luego te fuiste a tomar unos tequilas y no me invitaste, Tú entonces tampoco me invitaste. andabas crudo y bueno, así las cosas, ¿no? Así Andaba en pasa. modo Calderón. Es que fue el cumpleaños de tu presidente Calderón. Y yo Ah, iba a sí. festejar. ¿Cuándo fue ese cumpleaños? Ayer. ¿Ayer? Ayer. Es Leo, ay, qué miedo. Eso explica muchas cosas, pero Y fuimos a festejar ahí el shot con el Checo Pérez se ahí. aventaron a la alberca y todo. Bueno, fue una cisterna, ¿no? Porque Pero, no había mucho presupuesto, estamos ajá, en pobreza franciscana ajá. por este gobierno, pero Y luego sí, estamos en Ecatepec, no hay para llenar una alberca. sí, entonces pues estamos conscientes de la situación hídrica, del líquido vital, como dicen algunos reporteros, ¿no? Que escriben todavía. Ajá. Entonces, pues fue algo sencillo, modesto, fue con Azulito, imagínate, Ah, ya. fue algo sencillo, ¿no? Sí, sí, Pero se sí. la pasó muy bien, se Ah, qué... divirtió. Iba a decir que bueno, me da gusto, pero la verdad es que no me importa. No, claro. Cómo se la haya pasado Cárcel a este Calderón, señor. Ojalá se la pase en la cárcel el próximo año. pronto, pronto. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este informe. Bueno, salió ayer, hoy es viernes, no sé cuándo. Hoy sale el video. Ah, ok, Hoy sale. entonces hoy En la noche, pero viernes, sale. ayer salió este informe sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y pues bueno, el subsecretario Encinas fue quien dio este informe que, no sé, José Luis, bueno, voy a empezar un poquito Tú arráncate. a darte un poquito de mi opinión. Pero pues la verdad creo que no hubo mucha novedad. Sin embargo, sí se reiteraron aspectos gravísimos. El más importante es que, por supuesto, fue un crimen de Estado que las autoridades pudieron haber evitado porque se supo de lo que estaba ocurriendo en el momento, ¿no? No hicieron nada. Y bueno, algo muy interesante es que le preguntaron si entre estas personas, autoridades, exfuncionarios que pues podrían ser señalados, se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto y él dijo que no. Eso quiero dejarlo como que en la mesa para ver qué opinas y pues ilústranos. Ay, no, pues yo diría, Videgaray, vengo a aprender. Ajá. Pues mira, hay que decir que ayer lo que dijo Encinas fue como una embarradita, ¿no? Uh-huh. Y que el informe, pues, Sí, porque, perdón que te interrumpa, porque para esto son datos preliminares, ¿no? Uh-huh. No concluido. Sí, ¿no? El presidente hoy lo dijo También. Uh-huh. que no concluye. Yo creo que arrancaría diciendo que primero reconocer la voluntad de este gobierno en la investigación, eso creo que no se puede negar, hubo una voluntad política, ¿no? Inclusive de la fiscalía, de tu fiscal Gersmanero y de todo, pues, del gobierno del estado, ¿no? Por así decirlo. Pero tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, fue mucha voluntad para llegar a lo mismo, a lo que ya sabíamos, fue un crimen de estado, participaron las Fuerzas Armadas, fue omisa las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque se dicen, o mencionaron que el infiltrado, joven militar, había forma de localizarlo y localizando a él, evidentemente a los 40. Ajá. Y pues... No se siguió ningún protocolo, ¿no? Que sí. Se supone debió de haberse seguido. Entonces ahí te habla de la opacidad y yo sé que la semana pasada tuvimos un poco de diferencias, ¿no? Sobre este tema, pero pues ese mismo ejército que fue omiso con los 43 es el mismo ejército que está metido hasta la cocina con el gobierno de López Obrador. Uh-huh. Entonces, sí, eso sí es, pues, yo creo que preocupante, ¿no? Porque no podemos hablar de unas Fuerzas Armadas antes y después, siguen siendo las mismas, lo vimos, ahí están. Ese por un lado. Por otro lado, creo que todavía, bueno, decíamos, es un informe largo, yo todavía no lo acabo de leer, he estado echándole un ojo, más lo que dijeron en la prensa, lo que han sacado, pero reitero, o sea, no, creo que no hay algo nuevo, ¿no? Todo ha salido por la prensa, por lo que ha sacado, pues, tanto Anabel Hernández y otros reporteros,
O sea, fue mucho, quiero reiterar, se reconoce la voluntad, pero fue mucho para nada, ¿no? Para lo que se llega, se confirman como de esas cosas, Ujú. pero no veo algo de avance. Me llama la atención, por ejemplo, el dato que daba Encinas, ¿no? De las personas que han muerto o han sido asesinadas durante este proceso entre testigos, de los grupos criminales, ¿no? Como esa idea de eliminen cualquier posibilidad de llegar a la A verdad. la verdad. Ujú. Y creo que ese punto, el tema del derecho a la verdad, es importante y aún no se garantiza. Desde el inicio del presidente López Obrador, Olga Sánchez Cordero hablaba de esta justicia transicional y reitero, vuelvo a que reconoce la voluntad política, pero no es suficiente la voluntad política. Hace falta un cambio estructural en la fiscalía, en los demás órganos. Tú has dicho, ¿no? Pues no se puede hacer en 6 años. Estoy totalmente de acuerdo. Nadie pide que cambie el país tan rápidamente en poco tiempo, ¿no? Que hasta además sería sospechoso. Pero sí no veo todavía como que los elementos, no tanto del presidente, sino de los demás áreas, inclusive ni de Encinas, porque Encinas, puedo decirlo, considero que es un aliado de las víctimas, Ujú. ¿no? Aunque Ceci Flores, por ejemplo, de las Madres Buscadoras, ha sido muy crítica de él, pero creo que en general Encinas ha sido empático, ha sido cercano, y eso creo que con Peña ni con Calderón se haya visto, ¿no? Un No. funcionario Ujú. que estuviera muy, muy cerca de las víctimas, no igual Carla Quintana, por ejemplo, pero creo que falta más, ¿no? Falta más esfuerzos y que, pues sí, las estructuras de la Fiscalía, de la propia Secretaría de Gobernación, de la Cancillería, de la Presidencia, sin duda, y me temo que este informe dice el presidente, no se ha cerrado, pero temo que va a llegar 2024 y no vamos a llegar a nada, ¿no? Porque el, el punto principal de los padres era dónde están, ¿no? ¿Qué hicieron con sus cuerpos? ¿Dónde los desaparecieron? Y todavía no se llega a ese punto, ¿no? Ujú. No hay ese rastro aún. Hay las hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero creo que seguimos igual que en 2014. Bueno, aquí me gustaría... Déjame decir, Ah, pero, perdón, perdón. no, no, te iba a decir, es que ustedes no saben, pero tenemos una cámara muy, Ah, sí, austera, sí, sí. entonces si quieres déjame cortar el video para que tú ya Ok. eches todo y no Ajá. se corte ahí tu Ok. participación, ¿va? Entonces ahorita volvemos. Ahí están las masacres. He decidido regresar de lleno a la vida pública. ¡Fuchicaca! Haiga sido como haiga sido. Bueno, ya regresamos de Regresamos. esa pequeña pausa, no comercial, pero pausa. Algún día será comercial. Ojalá, por favor. Bueno, me llama mucho la atención que digas, y en ese sentido creo que sí estamos un poco en desacuerdo, que estamos en el mismo punto o que no se ha hecho nada, porque no, la verdad es que no, mira, si bien se podría decir que es repetitiva la información, hay que recordar que esta información no tiene nada que ver con la verdad histórica que nos vendieron en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, todos estos avances son por parte de organizaciones, por parte, tú lo has dicho, ¿no? De los medios de comunicación, etcétera. Pero creo que sí marca un precedente el hecho de que el mismo gobierno se haya pues sentado con los padres de las víctimas y que haya habido este diálogo, ¿no? Como mencionabas hace un momento, Encinas ha estado muy cercano pues con los padres, pero también López Obrador, o sea, hay que reconocer también eso. Y bueno, filias y fobias aquí no se permiten, pero sí, vaya, hay que dejar bien claros algunos puntos, ¿no? Creo que es muy importante que se reconozca también que el ejército pues no actuó. ¿Por qué? Porque de alguna forma es como... Es una forma de autocrítica, ¿no? Yo lo creo, digo, no fue en este gobierno, no fue en este sexenio, pero pues sí se está reconociendo que una institución que ahorita pues, como bien dices, está muy de la mano con la cuarta transformación, pues no actuó. Entonces ahí es como una autocrítica y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Se me hace muy desolador la información, ¿no? Creo que si los padres de alguna forma tenían alguna esperanza, el día de ayer pues esa esperanza se podría decir que se les
quitó, ¿no? Se les arrebató. Muchos medios mencionaban esto de cómo entraron a esta reunión y cómo salieron, ¿no? O sea, entonces, híjole, creo que sí es un tema muy complicado. Sin duda es algo que marcó y creo que fue el punto con el cual empezó bueno, no con el que empezó, pero fue el punto decisivo, el golpe decisivo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, te lo mencionaba porque hace rato te decía que pues dicen que no se va a investigar, ¿no? Que no está como que entre los principales señalados, y yo quisiera saber por qué, si él estuvo, bueno, pues obviamente si el ejército sabía de esto, me es muy difícil imaginarme que el presidente no lo supiera, ¿no? Bueno, el entonces presidente. Entonces, ¿por qué no voy a decir que se está protegiendo porque sería dar una conclusión o emitir, ¿no? Una opinión, no sé. Pero ¿por qué no se está involucrando o señalando ahí al expresidente, ¿no? O sea, creo que sería algo muy obvio. También otra cosa que mencionabas es, vaya, no era un secreto, pero quedaba como en estas suposiciones, ¿no? Pero ahora nos confirman que las autoridades nos mintieron en la cara, ¿no? Le mintieron a las familias, le mintieron a los padres, se burlaron de ellos, porque para mí eso es una burla. Y además, la otra cosa que mencionabas muy, muy importante, ¿no? Se reconoce que hubo esta fabricación de testimonios, de testigos, ¿no? Estos videos que fueron tan difundidos en su momento de este presunto miembro de Guerreros Unidos, en el que decía, ¿no? Cómo fueron, pues, cometiendo estos actos, ¿no? Y pues bueno, creo que es gravísimo y es... no voy a decir preocupante porque creo que va más allá, darnos cuenta de que esto sucedió, de que esto está sucediendo. Sí creo que se sienta un precedente importante, pero habrá que ver, ¿no? Porque lo que mencionabas también es muy importante. ¿Dónde están? Ahora, ¿a quién le van a llorar o en dónde les van a llorar, ¿no? Ya no es en el basurero, ya, o sea, no sabemos, ¿no? Porque además sabemos y sabíamos desde un principio, no por la versión oficial, sino por las otras, que nunca estuvieron juntos todos los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, yo te dejo ese planteamiento de Enrique Peña Nieto. No sé qué opines tú en ese caso. Mira, creo que coincidimos, ¿no? Yo sí creo que hay una... es que, perdón amigos PG lovers, pero estos son argumentos más para decir que sí, hay esta como protección, ¿no? Como te cubro las espaldas, tú cúbreme, ¿no? Da ese pie, espero que no, y yo quiero creer en eso, pero el escenario, como que hemos visto hasta en el trato, ¿no? Que el presidente López Obrador le da, es muy diferente al que le da a Peña, a Calderón y a Fox, ¿no? Es el licenciado Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. Es como de, ¿qué hora tú? Pero bueno, ahí sabrá sus razones. Pero sí, esto da pie y alimenta, pues, de este pacto, ¿no? Esta complejidad. Y abonar, o sea, él fue el jefe máximo de las fuerzas, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Tuvo que saber, ¿no? Claro. Como bien dices, y no solamente Peña Nieto, Tomás Herón. Que está él muy cómodo también, porque no lo han podido traer de regreso. Sí, allá anda en Israel pasando, seguramente con el otro señor sujeto maldito. El abusador. Ajá, Rando. Anda ese señor. ¿No? Y también Murillo Karam, una lista, o sea, los detenidos que ha habido, pues, no son los meros, no son los que dieron las instrucciones, puede ser que en la presunción de inocencia, pero algunos han denunciado, ¿no? Tortura. Sabemos que cuando hay una persona es torturada, ya el proceso queda dañado y tiene que liberarse, ¿no? En el deber ser de la justicia, pero en México es otra cosa. Pero vaya, a lo que voy es que no son los principales detenidos. Y creo que, yo creo que la ciudadanía en 2018 lo que esperaba era eso, ¿no? Ver tras las rejas a los meros, a los que dieron las órdenes, a quienes solaparon y dieron impunidad, ¿no? Como el caso
presumible, diría así, presumible de Enrique Peña Nieto, que fue omiso. Y ahí te doy la razón en el tema de lo que decía, ¿no? Del presidente Ulises con las víctimas. El trato de Peña Nieto a los padres fue un trato miserable, ¿no? Nada más creo que una vez se reunieron o dos y fue muy, pues, como muy el estilo prista, ¿no? Sí, las víctimas, muy maquilladito el señor acá. Y también el trato que se le dio al GEI, ¿no? Este grupo independiente de expertos, pues igual fue un trato que tuvieron que salir del país, ¿no? Porque no les estaba gustando lo que estaban haciendo. Ahora regresaron con otro escenario, sin duda, ¿no? Yo me atrevo a decir con mayor libertad de hacer su chamba, y qué bueno, porque así dan esa transparencia y eso es necesario. Eso no se puede negar, ese reconocimiento a las víctimas, ¿no? Ese trato es muy diferente totalmente. Perdón que te interrumpa, que tampoco es algo que se agradezca, ¿no? Porque es lo que debe de ser. Ajá. Pero en el México que están acostumbrados... Sí, claro, ¿no? O sea, entiendo tu punto. De Calderón, el México donde las víctimas eran daños colaterales, el de Peña donde no te preocupes, mover a México, pues sí se reconoce ese trato, ¿no? Que se da y se agradece, y como dicen, no es gratis, es lo que debe de ser. Y ese punto tiene razón, ¿no? Ese precedente, sobre todo porque tenemos otra comisión de la verdad en puerta, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de la guerra social entre víctimas, y que también vamos a ver qué sí puede lograr, ¿no? Ya tenemos este precedente, este antecedente de lo que se logró de este crimen de Estado, que lo han reconocido las autoridades, pues vamos a ver, ¿no? Pero yo quiero enfatizar esto, o sea, es muy bien el reconocimiento a las víctimas, el trato que les ha dado el presidente a las víctimas, pero va más allá, ¿no? Creo que la exigencia es clara, ver en Almoloya, bueno, ya no es Almoloya, ver en Puerta Grande, en Almoloya, donde quieras, en la cárcel, a los principales, ¿no? A ver a Peña Nieto, a Jesús Murillo Caram, y un punto más sobre las víctimas, porque también tiene que ver mucho la influencia del poder. Con Peña Nieto en redes sociales, en los medios inclusive, había expresiones contra los padres, ¿no? Criticándonos, burlándonos, bueno, yo no burlándonos, pero sí la gente burlándose algunos de la tragedia, de la desaparición forzada, y ese trato desde el poder que se da, de respeto, también permea a la gente, influye, ¿no? Todavía hay uno que otro que no ha entendido que esto no es un juego y que se sigue burlando, bueno, ya hay esas personas miserables, pero ha cambiado eso, porque compañía había páginas en redes, en Facebook, ¿no? Burlándose de ese escenario, y ahora eso ha cambiado, ¿no? Pero pues ojalá pronto, ya sea en este caso de Ayotzinapa, o ya sea con el tema de la guerra social, o con otros casos que también hay, porque no son las únicas, por desgracia, ¿no? Ojalá que también se haga una investigación de las víctimas de la guerra contra el narco. ¿Cuántos, no? Y no solamente desapariciones forzadas, ejecuciones, ¿no? Desplazamientos forzados. Y también en este gobierno, ¿no? Que se ha dado, también en este gobierno se tienen que investigar sin duda, pero pues todavía hay mucha tarea que hacer. Ahí están las masacres. He decidido regresar de lleno a la vida pública. ¡Fuchicaca! Haya sido como haya sido. Sí, sin duda. Bueno, estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Lo que mencionaba sobre este trato que se le da a las víctimas desde el poder y cómo eso influye en la sociedad, creo que sí, estoy de acuerdo, tienes razón. Sin embargo, bueno, ahí ya es criterio de cada quien, ¿no? Y lo que cada quien trae, pues dentro, ¿no? Me parece miserable que alguien siquiera se atreva a burlarse de una cosa así. Sin embargo, estoy de acuerdo que influye mucho, ¿no? Esa perspectiva y esa visión que se da desde el poder, como mencionas. Creo que no hay mucho más que agregar en este tema. Tenemos que seguir a la espera, ¿no? De que haya más resultados. Pero a mí sí me preocupa lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que llegue a su fin este sexenio y que se dé carpetazo, ¿no? Yo espero que eso no suceda. Confío en que no va a suceder porque, como dije en un principio y lo reitero, es un precedente y es importante y creo que es algo que se le va a reconocer a López Obrador cuando termine este periodo, su gobierno, este trabajo, ¿no? Que se hizo, el sentarse con los padres y bueno, la verdad es que es algo brutal. Y mencionabas también algo muy importante, esto fue muy mediático, ¿no? Pero ¿cuántos casos no hay
cuántos muertos no ha habido, ¿no? Tan solo en esta semana, cuántas ejecuciones la semana pasada, incendios, ya se está hablando de terrorismo, entonces se sabe, ¿no? Se sabe que en este país no gobierna nada más, pues, el presidente, las autoridades, ¿no? O sea, aquí quien gobierna son los criminales, y es peor cuando sabes y te das cuenta y te reiteran y te confirman que gobiernan de la mano, pues, del poder, ¿no? De quien debería de protegernos. Entonces, en ese sentido vamos a estar, como siempre, a la espera de que estas conclusiones, ¿no? Porque lo mencionabas en un principio, hoy se dijo que no ha concluido esto, pero esperemos que estas conclusiones salgan pronto, ¿no? Que se informen pronto. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más en ese sentido, amigo. Pues lo que dices, esta parte última, ¿no? De cómo no gobiernan los que deben de gobernar, sino son otros grupos. O gobiernan juntos. O gobiernan juntos, ¿no? Y caso de los Abarca, ¿no? Claro. Que digo, no gobernaban a nivel estatal o federal, sino a nivel local. Pero si en lo local pasa, pues en lo estatal y en lo federal pasa, ¿no? Y sí, sigue pasando ahora. Y no es una culpa, tú lo has dicho, ¿no? No es hora de López Obrador o inclusive de Peña, va desde antes. Y es complicado acabar, porque si hubiera una estrategia frontal de acabar con eso ya de golpe, pues el país está en llamas ahorita, estaría peor, ¿no? Por ese enfrentamiento. Ha dicho algo, creo que inteligente el presidente, hay que reconocérselo, ¿no? Que no es la fuerza, la inteligencia, y tiene razón, porque cuando fue la fuerza, fueron peor el escenario, ¿no? Y lo vimos sí, con tu expresidente favorito. El cumpleañero. El cumpleañero que... Ajá. ¿Qué le regalaste? Al rato te digo, cuando apagamos la cámara, porque no podemos, Hacía promoción. No, porque es familiar. Ah, ok, es muy íntimo, ¿no? No mames, no. No, o sea, es muy íntimo la cercanía al... No, y eso, ya, cállate, ya. Se va a enojar Margarita. No mames. Bueno, perdóname. Se supone que no podemos decir, bueno, sí se puede, pero no es lo ideal, ¿no? Hablar con ¿Margarita? leperadas, No, con Margarita no, tampoco. Bueno, sí. Además de que no quiso, la vez que la buscamos. Ah, sí. Tú tienes ahí una foto, por cierto, ¿eh? Dios mío. Es cierto, es el cotorreo. Aquí me están difamando, pero bueno. No. Bueno, regresando a la parte Ajá, seria. sí, por favor. ¿Qué me quedé? No, pues, o sea, es muy diferente, ¿no? Creo que el discurso también, en ese sentido, no es de enfrentarse y de provocar, porque de alguna manera, cuando pasa, ¿no? Cuando en la escuela hay uno que se... muy acá, muy Juan Camané, y provoca, y a la mera hora se pasma, ¿no? Y el presidente ha sido, creo que, inteligente, cauto. A lo mejor quisieran que le declarara la guerra a estos grupos, pero pues no funcionó cuando el que lo hizo. Sí, es que eso es lo que quieren, o sea, y la verdad es que por eso, no sé si te acuerdas, sí fue la semana pasada cuando yo dije, y hasta me hiciste una cara así como que... Okay. Me juzgaste, yo lo Jamás sé. te he juzgado. Que lo que de ahorita estamos, lo que ahora se conoce como el culiacanazo, yo no lo vi sí como... puse mi cara. Sí pusiste tu cara, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo hubiera, o sea, qué hubieran hecho ustedes? Yo les pregunto, ¿no? Porque, a ver, el combatir a estos grupos con más fuerza hubiera desencadenado una tragedia, pues, mayúscula, ¿no? Pero mucha gente fue como, y yo creo que entre esos estabas tú, pues muy crítica, ¿no? De estos hechos, pero no se dan cuenta de que el país ya está gobernado por estos criminales, ¿no? Y no es por culpa de López Obrador. Cuando él llegó ya estaba así. Entonces, ¿cómo vas a llegar a hacer frente? A ver, estoy de acuerdo que se tiene que combatir el crimen, estoy completamente de acuerdo, pero no vas a dar prioridad el agarrar, y mira, voy a ser criticada tal vez, o tal vez no, quién sabe, es lo que yo pienso. Vale muchísimo más la vida de un ciudadano que la captura de un capo, ¿no? Totalmente. En este caso era el hijo de alguien, ¿no? ¿Alguien? De alguien. ¿Alguien? Pero pues
Sí me explico, y es muy fácil juzgar y decir, no, es que cómo es posible que el gobierno no se haya puesto, o sea, como que quisieron, casi dijeron que al gobierno lo hacen así como quieren, ¿no? Y no se trata de eso, simplemente que con la fuerza, con más violencia, no se iba a lograr nada en ese momento, iba a haber muchas víctimas, iba a haber muertos, o sea, entonces, por eso este episodio conocido como el Culiacanazo, que para muchos es una vergüenza, para mí fue una decisión que a lo mejor no era la ideal, probablemente, pero no vivimos en una utopía, ¿no? Lo ideal hubiera sido, bueno, ya, agarramos al hijo de este sujeto y nadie sale herido, todos los ciudadanos están bien, no, pero sabemos que no iba a ser así. Entonces creo que se tomó una decisión inteligente, se tomó la decisión que se debía de tomar, la acción que se debía de ejecutar en ese momento era proteger a la población, y creo que por eso yo lo veo como algo, no voy a decir algo bueno o algo que estuvo bien, pero fue lo más sensato. Bueno, ahí, como de hecho de réplica, diría que mi crítica más que nada va en el sentido de la desinformación que hubo. Porque por un lado en ese momento Durazo dijo una cosa, luego López Obrador dijo otra, y luego otros sectores dijeron otra, o sea, como que ahí hubo una confusión, y eso daba a entender que ese operativo fue hecho con las patas, ¿no? Y esa es mi crítica, que no se vio una coordinación, como tú has mencionado en particular la coordinación que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, con detenciones que ha habido recientemente, ¿no? Al sur de la Ciudad de México, pues se ve que hay una coordinación de Guardia Nacional, de las autoridades de la Ciudad de México, ¿no? Ahí se ve, hay una lógica, o sea, el Harfuch dice una cosa y lo confirma en la Sedena, lo confirma en la Guardia Nacional, o sea, hay una congruencia entre los discursos, y con el Culiacanazo no. Fue porque fue el primer momento, pues digamos, ríspido, difícil del gobierno de López Obrador en la materia, pero pues tampoco es justificación, ¿no? No eran unos niños los que estaban a cargo de ese operativo, era Durazo, eran los altos, pues se supone, ¿no? Que los expertos en la materia. Entonces, esa es más mi crítica. Yo no cuestiono y creo que sería muy ruin decir que vale más un presunto delincuente, ¿no? Que la captura, que la vida, ¿no? De otra persona inocente, porque ese fue el argumento del presidente, ¿no? Salvar las vidas de las familias de los militares, ¿no? Y ojo, porque también esa fue la política de Felipe Calderón, sí. ¿No? O sea, a él sí le valía 2 hectáreas que se murieran miles y miles de personas, ¿no? Los jóvenes del TEC de Monterrey. Justo, o sea, estabas leyendo, me lees la mente, exactamente, ¿no? Porque además, no eran, ya después ya no eran nada más víctimas o daños colaterales, sino que ya después eran criminales que iban armados hasta los dientes, ¿no? Te acordarás. Entonces, bueno, creo que por mi parte no tengo nada más que agregar. Sí coincido en ese sentido con la transparencia, ¿no? Que hubo o que no hubo, en este caso con ese operativo. Sin embargo, pues no, nada es perfecto, ¿no? Y creo que también en ese sentido se ha avanzado, ¿no? O no sé. Pues sí, creo que el ya tener a alguien que no es García Luna en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un avance, ¿no? Pero pues tampoco es darles cheque en blanco. Aquí están muy vigilantes de Rosicela, de todo el equipo de seguridad, sobre todo porque en el caso de la Secretaría de Seguridad, pues Ricardo Mejía, que es el secretario, pues quiere la gobernatura, ¿no? La candidatura en Coahuila. Entonces cuando pasan esas cosas se distrae uno, ¿no? Se distraen, hacen locuras, se toman decisiones a veces para quedar bien con las encuestas y no tanto con la cuestión tu chamba. Que puede ser un poco también lo que pasó con Durazo, ¿no? Porque él pues, quiere ser gobernador y lo logró, ¿no? Entonces, y más que ahora que, por ejemplo, con Delfina, pues va a ser mujer, entonces ya el tema de la paridad ya está cubierto, que ves que tiene que ser mínimo, al menos una mujer, entonces ya... En Coahuila va un hombre. Va un hombre, entonces pues ahorita Ricardo Mejía andar preparándose, creo que ya se destapó, entonces... pues eso pasa, ¿no? Cuando quieres un cargo, y bueno, también andan candidateando a Rosicela para la jefatura de gobierno, y eso cuando pasa se distraen, y deben estar concentrados, porque si están pensando en el cargo siguiente, no puedo decir la palabra porque YouTube es medio raro, pero hacen tonterías, ¿no? Entonces, es más que nada, esa es mi preocupación ahora en estos tiempos ya que estamos en la antesala del 24, que no hagan burradas. Y pues sí, sin duda la tarea de acabar
con que otros grupos tengan el control del país, pues no va a ser en ese sexenio y seguramente no va a ser en el otro, ¿no? Va más allá. Fíjate, nada más para cerrar con esta parte, no sé si escuchaste el lunes, creo que tu ex gobernador favorito de Baja California, Jaime Bonilla, había dicho, ¿no? Que palabras más, lo estoy parafraseando porque no tengo la cita completa, pero había dicho que en su gobierno no había pasado el 19 que pasó en Baja California con la violencia, y que él presumía que no habían cumplido el acuerdo, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, en el gobierno de Bonilla sí se cumplieron los acuerdos, porque no hubo violencia, porque no hubo hechos delictivos. Lo dijo el señor, ahí búsquenlo, lo dijo el señor, dijo, en mi gobierno pasaron esos hechos, y enseguida dijo, parece que con Marina del Pilar se rompieron los acuerdos que hubo entre estos grupos. Entonces, la lógica te dice, entonces en su gobierno sí se cumplieron los acuerdos, sí hubo acuerdos entre usted y estos grupos. Ahí lo dejo para que ahí sobre la mesa. Como que todos los mandatarios de esa zona andan medio atolondrados, ¿no? Sí. Ya ves la alcaldesa de Tijuana. Diciéndoles a los delincuentes, pues cóbrenle a quien les debe, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno. Es que se delatan entre ellos solitos, mismos. Exacto. Así como tú hace rato, pero bueno. Bueno, yo no tengo ninguna imagen con... Que la... Ya. Bueno, pues no sé cómo pasamos de un tema a otro, pero yo creo que ya mejor aquí le cortamos. Yo creo que ya no tienes nada que agregar. No, ¿verdad? ya. Perfecto. Pues otra foto ahí. No, es cierto, no es cierto. Híjole, ya. Si no me ven en el próximo episodio. Más bien me vas a correr. Más bien si no me ven a mí. Bueno, yo creo, sí, más bien. Es porque me fue despedido. Vamos a poner aquí pues no sé a quién, pero a otra persona. Voy a buscar. A Guille. A Guille, sí, pues a ver, total, que salga a ver si... No, pues tu papá está eso. Papá. Igual y él sí se rifa, ¿no? Yo creo que sí. Sí. ¿Se rifa de camarógrafo? Sí. Pero bueno, pues muchas gracias. ¿Qué más? Pues nos vamos con la entrevista, ¿no? Bueno, un fragmento. Sí, les vamos a dejar aquí un fragmento de una entrevista que hicimos o que vamos a hacer, quién sabe, porque los tiempos son muy raros. Sobre esta alerta, todos teman y corran por su vida porque nos vamos a... No es cierto. Sobre la viruela símica, que está mal llamada símica, pero ya nos dijeron que viene de los roedores y cositas así, cosas muy interesantes, y pues ahí se las vamos a dejar. Ahí se la dejamos y el lunes ya completa con el doctor Héctor L. Frisby para que la vean aquí en También Opinamos. Adiós. Me gustaría preguntarle su opinión acerca de pues como esta invitación que se le ha hecho a los especialistas de ir a zonas pues alejadas del centro a laborar ahí y bueno, se ha visto que muchos no han querido acudir a la convocatoria, me imagino que precisamente por estas condiciones, ¿no? Sin embargo, la postura del gobierno pues es como de crítica un poco en ese sentido hacia los profesionales de la salud. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? A mí no me interesaría tanto el salario. Yo con gusto me regresaba a México y iba a trabajar en la Sierra de Oaxaca. Pero siempre y cuando le dieran a mi familia un seguro de vida de $2 millones y me mata la violencia organizada. Porque ese es el problema en México. Los dueños de la ley en México es la delincuencia organizada. Lo vimos la semana pasada. Un alcalde de Tijuana pidiéndole por favor a los delincuentes que no se metan con los que no se meten con ellos. O sea, cediendo el control de la justicia al crimen organizado, con un individuo de la Guardia Nacional a un lado y con otro de la policía al otro lado. Ese es el verdadero problema, que los criminales saben hace muchos años que son los dueños de México.